Benedicto IX, conocido como el Papa Niño, es uno de los pontífices más célebres de la historia, no solo por haber sido el papa más joven que ha tenido la Iglesia, sino porque además ocupó la silla de San Pedro en 3 ocasiones distintas, en una de las cuales renunció para vender el cargo. Benedicto IX nació en el castillo de Túsculo, en los Montes Albanos, al sur de Roma, hacia el año 1012. Era hijo del conde Alberico III, de la poderosa familia tusculana, que ya había puesto varios papas desde inicios del siglo X, y su madre era la condesa Hermilina. Fue el menor de 4 hijos varones, y le bautizaron con el nombre de Teofilacto, que en griego significa aquel a quien Dios ama. Sus hermanos mayores se llamaban Gregorio, Octaviano y Pietro. Teofilacto estaba emparentado con varios papas. Fue sobrino de Benedicto VIII y de Juan XIX, ambos hermanos de su padre. Fue también sobrino nieto de Juan XII, sobrino bisnieto de Juan XI, primo hermano del 2 veces destituido Benedicto VII y posiblemente pariente lejano de Sergio III. En sus primeros años fue educado junto con sus hermanos por su padrino, Giovanni Graziano. Se dice que desde muy pequeño Teofilacto demostró tener una personalidad caprichosa e inclinada a los vicios, que luego se desarrollaría en su pontificado. El domingo de Pascua del año 1027, su tío, el Papa Juan XIX, coronó a Conrado II de Germania como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en la antigua Basílica de San Pedro. El pequeño Teofilacto asistió a la ceremonia. Su padre, el conde Alberico, era por entonces primer cónsul de Roma. El 20 de octubre de 1032, Juan XIX murió de tuberculosis, luego de 8 años de pontificado. El conde Alberico, hermano de los 2 últimos pontífices, se apresuró entonces a asegurar que la Santa Sede continuara en manos de la familia tusculana. Al principio pensó en nominarse a sí mismo como sucesor de su hermano, pero descartó esta idea y se decidió por su hijo mayor, Gregorio. Sin embargo, este tenía un carácter demasiado guerrero y rústico como para dedicarse a las cosas eclesiásticas. Finalmente, se decidió por su hijo menor, Teofilacto, quien sería fácil de dirigir, según pensaba. Alberico logró sobornar adecuadamente a los cardenales y consiguió que Teofilacto resultara electo como sumo pontífice a pesar de su corta edad. Actualmente se cree que Teofilacto tenía unos 18 años cuando fue elegido papa, pero las crónicas antiguas afirman que tenía tan solo 12 años y que en cambio tenía 24 años cuando inició su segundo periodo pontificio. Teofilacto, consagrado papa en el año 1033, eligió llamarse Benedicto, el 9º de ese nombre, en recuerdo de su tío Benedicto VIII, quien trabajó incansablemente por el engrandecimiento de la familia tusculana. El inicio del gobierno de Benedicto IX fue bastante normal, pues estuvo dirigido por su padre, el conde Alberico III. Benedicto organizó 2 o 3 sínodos en Roma, concedió privilegios a varias iglesias y monasterios y nombró arzobispo para Hamburgo. También ordenó a Bretislao, duque de Bohemia, fundar un monasterio en reparación por haberse robado de Polonia las reliquias de San Adalberto. Por la misma época florecieron grandes santos y santas como San Odilon de Cluny, Santa Casilda de Toledo, San Eduardo el Confesor o Santo Domingo de Silos. Benedicto fue obediente a la dirección de su padre en los primeros meses de su pontificado, pero poco a poco se fue dejando llevar por sus propias inclinaciones y por los consejos de gentes malintencionadas. Desde muy temprana edad había demostrado tener gustos desordenados. Escritores contemporáneos como el que sería el Papa Víctor III hablan de que las costumbres escandalosas de Benedicto en lo relativo a la concupiscencia de la carne fueron aumentando en bajeza con el pasar de los años. Se cuenta que creció haciendo lo que quería, y otro contemporáneo suyo, San Pedro Damián, escribió que se regocijaba en su propia inmoralidad. Le gustaba rodearse de gentes de la más baja extracción,
rehuía a los sabios y prefería a los viciosos y depravados, de los que aprendía con avidez. Además, demostró tener una fuerte inclinación por la codicia. Esto al parecer porque se dio cuenta de que necesitaba grandes sumas de dinero para dar gusto a sus placeres. En el primer año de su pontificado, llegaron a Roma unos embajadores polacos preocupados porque en Polonia el rey Miecislao había muerto y su hijo, el príncipe Casimiro, había tomado los votos religiosos en el famoso monasterio de Cluny, bajo la dirección de San Odilon, donde además había sido ordenado diácono. Por este motivo, Casimiro no podía suceder en el trono a su padre. Los embajadores polacos fueron primero hasta Cluny, donde le pidieron a San Odilon que dispensase de sus votos al príncipe Casimiro. Pero Odilon les contestó que solo el Papa podía hacer tal cosa, por lo que los embajadores viajaron a Roma. En la Ciudad Eterna, los polacos le pidieron al Papa una dispensa para que el príncipe Casimiro pudiera ser coronado rey de Polonia. El Santo Padre les contestó que concedería la dispensa a cambio de una buena suma de dinero, pero que ese dinero no iría a las arcas de San Pedro, sino a su patrimonio particular. Los polacos aceptaron el soborno con tal de tener a su rey, y después, para que Casimiro pudiera casarse, tuvo que comprometerse a pagar anualmente otra suma de dinero. Este escándalo, sumado a muchos otros, motivó a la familia Crescenzi, enemigos mortales de la familia tusculana, a organizar un primer intento de derrocar a Benedicto IX en el año 1036. Los Crescenzi amotinaron a parte de la plebe romana para que se rebelase contra Benedicto, pero las tropas germanas del emperador Conrado, que protegían al Papa, disolvieron los desórdenes rápidamente. A pesar de esto, Benedicto no moderó sus excesos, sino que por el contrario se entregó con más desvergüenza a los vicios y a la lujuria, confiando siempre en la protección del emperador. Sus vicios crecieron a medida que creció en edad. Se cuenta que se entregaba por igual a los placeres de las mujeres y de los hombres, y que no tenía escrúpulos a la hora de involucrarse incluso con miembros de su propia familia. Un historiador escribió: «Nunca en Roma hubo tanto latrocinio, tantos crímenes ni tanto incesto. Aquel niño papa era un degenerado congénito». Su codicia también aumentó, al punto de vender ornamentos y objetos sagrados de las iglesias. Pero fue aún más lejos en esto, pues llegó a inventar falsas acusaciones contra ciudadanos ricos de Roma solamente para sonsacarles grandes sumas de dinero. En esto también aprendía de los malhechores de los que se rodeaba y a los que invitaba al palacio lateranense. Lamentablemente, no solo los malhechores de profesión le servían de consejeros, sino también muchos clérigos depravados que infestaban los altos cargos eclesiásticos por aquel entonces. En el año 1037, Benedicto viajó al norte de la península para recibir al emperador Conrado. En Cremona, el emperador le exigió la destitución de Alinardo, arzobispo de Milán, para dar paso a un candidato suyo, a lo que el Papa accedió. El Santo Padre acompañó al emperador en su expedición de conquista por el sur de Italia, aportando las tropas de Pandulfo de Salerno, marido de su tía. Este apoyo al emperador le permitió obtener una importante ganancia. El 1 de julio de 1038, la histórica abadía benedictina de Montecassino, fundada por el mismísimo San Benito Abad unos 500 años antes, fue puesta bajo su dirección. Entretanto, en Roma, los 3 hermanos mayores del Papa asumieron el control civil de la ciudad, aunque su gestión resultó ser deplorable. Una oleada de crímenes y de violencia se desataron en la ciudad. Los ladrones actuaban a sus anchas, los crímenes no tenían freno y muchas iglesias y basílicas estaban prácticamente desmanteladas y en ruinas. Según lo refieren los cronistas de la época, en lo que se refiere a la corrupción y depravación, Gregorio, Octaviano y Pietro no distaban mucho de su hermano pequeño. Luego de algún tiempo, después de que el emperador Conrado regresó a la Germania, algunos nobles romanos enemigos de los tusculanos le escribieron para quejarse de los escándalos del sumo pontífice y le rogaron que regresara para poner orden.
Pero Conrado, agradecido con Benedicto por su apoyo en la conquista de la Italia meridional y también por cierto cariño paternal que le tenía, prefirió no intervenir. En el año 1039, el Papa le escribió a San Gregorio Ostiense, cardenal español, para que conjurase la plaga de langostas que padecían La Rioja y Navarra, y ese mismo año recibió la noticia de la muerte del emperador Conrado en Utrecht. Con la muerte de su protector, las cosas cambiarían para Benedicto IX. El sucesor de Conrado fue Enrique III, quien ya estaba enterado de que las cosas en Roma no andaban bien. Enrique, a diferencia de su predecesor, no estaba dispuesto a acolitar la mala vida de Benedicto. Sin embargo, no pudo viajar a Italia tan pronto como hubiera querido, pues en ese momento se hallaba inmerso en varias guerras contra los príncipes de Lotaringia. Aún así, le escribió al Papa Benedicto, instándole con amables palabras a moderar sus costumbres y mejorar su gobierno, por el bien del pueblo romano y de la Iglesia universal. Pero Benedicto IX, sin prestar ningún caso al mensaje del emperador y sabiendo que éste no toleraría sus desórdenes, se dedicó con descaro a disfrutar de la mala vida a sus anchas mientras pudiera. Se le acusó de frecuentar las cantinas y las casas de mala reputación, donde a veces lo encontraban durmiendo la resaca por las mañanas. Incluso llegó a decirse que practicaba la magia y la hechicería, que hacía extraños experimentos alquímicos y que algunas noches se escapaba del palacio de Letrán a un bosque cercano, donde invocaba espíritus malignos y celebraba ceremonias impías. Pero su descaro llegó al colmo cuando con sus amigos se divirtió robando a los peregrinos que visitaban las catacumbas de los santos mártires. Todo esto provocó que algunos nobles romanos fraguaran un atentado contra su vida. Durante la misa celebrada en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, uno de los nobles se abalanzó sobre el Santo Padre e intentó estrangularlo. Pero un repentino eclipse solar que tuvo lugar en ese mismo instante logró evitar el papicidio. Ante el oscurecimiento repentino, los conspiradores se arrepintieron, y el que se había abalanzado sobre el Papa fue capturado y ejecutado. Aquel fenómeno solar salvó la vida de Benedicto IX, pero su comportamiento no mejoró, ni siquiera por haber experimentado el peligro de muerte. 3 años más pasaron, en los que estuvo entregado a toda suerte de vicios y depravaciones, disfrutando de la libertad que le quedaba antes de que el emperador pudiera viajar a Italia para poner orden. A semejanza de Juan XII, su tío abuelo, Benedicto introdujo en el palacio de Letrán a hombres y mujeres de la calle, con quienes protagonizó auténticas bacanales. Por todo esto, Benedicto IX ha sido llamado el Heliogábalo del papado, así como su tío abuelo fue llamado el Calígula del papado. Entretanto, el dinero de las arcas pontificias se esfumaba con rapidez, pues pagar los excesos del Papa resultaba muy costoso. El descuido en Roma no fue menor, pues en manos de sus 3 hermanos mayores, la ciudad alcanzó un estado de decadencia nunca antes visto. En abril del año 1044, Benedicto organizó en Roma un sínodo en el que le devolvía a la ciudad de Grado su carácter de sede patriarcal, y todo parecía marchar con normalidad hasta que en septiembre de ese año estalló una revuelta. Luego de 12 años de pontificado, algunos miembros de la familia Crescenzi promovieron una rebelión multitudinaria entre el pueblo romano. Durante varias semanas, las pandillas de ambas familias, los Crescenzi y los Tusculanos, combatieron en las calles de Roma, por lo que la inseguridad y la criminalidad aumentaron considerablemente. Por fin, el Papa se vio obligado a huir de la ciudad. Los miembros de la familia Crescenzi se reunieron rápidamente para elegir un sucesor y se decidieron por el obispo de Sabina, Giovanni dei Crescenzi Ottaviani. El 20 de enero de 1045, Giovanni fue consagrado como nuevo sucesor de Pedro, con el nombre de Silvestre III. Pero Benedicto no se quedó quieto.
El 10 de marzo de ese año, es decir, menos de 2 meses después, regresó a Roma triunfante, al mando de un ejército de soldados pagados por un pariente suyo, el marqués de Toscanilla, y se restituyó a sí mismo en la silla pontificia. Benedicto organizó una entrada triunfal en Roma y mandó castigar a muchos miembros de la familia Crescenzi. Sin embargo, tan solo 2 meses después y de manera sorpresiva, anunció que quería dejar el cargo. Las razones fueron diversas. Por una parte, comprobó que las arcas de San Pedro ya no tenían dinero suficiente para pagar sus placeres, pues él mismo lo había dilapidado casi todo. Pero la razón que más lo motivó a tomar esta inesperada decisión fue el deseo que manifestó de casarse con una prima suya, llamada Chiara, hija de Gerardo de Sasso. Benedicto le consultó la decisión a su padrino y antiguo tutor, Giovanni Graziano, un hombre de origen judío, muy sabio y prudente, quien ocupaba por entonces el cargo de arcipreste de San Juan en Puerta Latina. Graziano le dijo que de acuerdo con la ley canónica sí era posible abandonar el pontificado, y Benedicto, para su sorpresa, le ofreció a él mismo el cargo. Graziano, que conocía a la perfección las maldades cometidas por su ahijado y queriendo enmendar el rumbo de la Iglesia, aceptó la propuesta. Sin embargo, para no irse con las manos vacías, y puesto que no había dinero suficiente en las arcas pontificias, Benedicto decidió venderle el papado a su padrino. El Santo Padre pidió 1.500 libras de oro, y Graziano, que pertenecía a la poderosa familia de banqueros Pierleoni, con la esperanza de llegar a poner orden en la iglesia, aceptó darle esa cantidad. El documento de compraventa se firmó por mediación del conde Gerardo de Galeria y de un judío converso pariente de Graziano, llamado Baruch. Al documento se agregó una cláusula, según la cual Benedicto IX tendría una pensión vitalicia que obtendría de los diezmos de la Iglesia de Inglaterra. Una vez cerrado el trato, Giovanni Graziano ocupó la cátedra de San Pedro con el nombre de Gregorio VI, en memoria de San Gregorio Magno. Por su parte, Benedicto IX se retiró a una villa que tenía su familia en Frascati, al sur de Roma, con la intención de preparar los esponsales con su prima Chiara. Gregorio VI, quien ocuparía la silla de San Pedro tan solo durante 20 meses, tenía buenas intenciones a pesar de haber comprado el cargo, e intentó de buena fe poner algo de orden en la iglesia. Ya desde antes era reconocido por su prudencia y sabiduría, y se mostró digno del poder supremo. Su llegada a la silla petrina fue celebrada por San Pedro Damián, quien tenía la esperanza de que por fin sería restaurada la dignidad del papado. Gregorio encontró las arcas de la iglesia casi vacías por el gran despilfarro de Benedicto IX y porque a causa del desorden y la inseguridad que se vivía en Roma habían dejado de llegar los peregrinos. Se cuenta que en aquella época las riñas y los asesinatos tenían lugar al pie mismo de los altares y sobre las tumbas de los mártires. Los caminos estaban infestados de auténticas hordas de salteadores, y los ladrones se habían apoderado de muchas iglesias, a las que habían despojado de sus ornamentos y a las que tenían como campamentos y cuevas de sus fechorías. Gregorio organizó un ejército pontificio para poder recuperar las iglesias y basílicas. Su ejército tuvo que enfrentarse con los bandidos para poder entrar de nuevo en la Basílica de San Pedro, que también había sido invadida. El nuevo papa persiguió con coraje a los ladrones y restableció la seguridad en los caminos para que los peregrinos pudieran volver a Roma. Excomulgó a muchos de los usurpadores de los bienes de la Iglesia y recuperó algunas tierras del dominio eclesiástico que habían sido usurpadas. En cuestiones morales, procuró imponer disciplina a los clérigos que vivían con varias mujeres e intentó frenar la decadencia moral de la jerarquía. Fue tan admirable el esfuerzo de Gregorio VI que San Pedro Damián llegó a considerarlo como el restaurador de la Iglesia. Pero curiosamente, todas estas medidas no resultaron populares entre la plebe romana, acostumbrada al desorden y a la relajación moral de los anteriores papas, y tampoco agradaron a la mayor parte de la jerarquía eclesiástica. En ese momento, en teoría, la Iglesia tenía 3 papas: Gregorio VI, que era el recién llegado y que hacía parte de la facción que pretendía reformar la moral de la Iglesia;
Benedicto IX, quien le vendió el cargo a Gregorio y que pertenecía a la familia tusculana. Y finalmente estaba Silvestre III, representante de la familia Crescenzi. Por algún tiempo, los tres papas llegaron incluso a celebrar misa al mismo tiempo en Roma: Benedicto desde San Juan de Letrán, Silvestre desde San Pedro y Gregorio desde Santa María la Mayor. A finales de 1046, Enrique III, habiendo solucionado los conflictos internos de la Germania y furioso por las noticias que le llegaban de Roma, especialmente por la creación de un ejército pontificio, se encaminó de inmediato para Italia, al mando de numerosas tropas. A su llegada, Gregorio VI lo recibió en Piacenza. El emperador le ordenó que de inmediato convocase a un sínodo de obispos y prelados en Sutri, al norte de Roma, que se reunió el 20 de diciembre. Los otros dos papas fueron convocados al sínodo, pero solo Silvestre III acudió. Benedicto se negó a presentarse, temeroso de lo que le pudiera hacer el nuevo emperador, y en cambio se mantuvo atrincherado y a la expectativa en el castillo familiar de Túsculo, donde había nacido. Al finalizar el sínodo de Sutri, se tomaron las siguientes resoluciones. Silvestre III fue depuesto y privado de las órdenes sagradas. El emperador lo hizo encerrar en un monasterio, pero por algún tiempo siguió oficiando como obispo. A Benedicto IX, aunque sin estar presente, se le juzgó como simoníaco, por haber vendido el cargo de vicario de Cristo, por lo que se declaró la sede vacante. Gregorio VI, para su sorpresa, fue obligado a despojarse de sus vestiduras papales y renunciar por haber comprado el papado, a pesar de que lo había hecho con buena intención. El emperador lo mandó al exilio en un monasterio de Colonia dirigido por el monje Hermann, en compañía de su capellán, el monje benedictino Hildebrando, quien muchos años después llegaría a ser el papa Gregorio VII. El emperador quiso entonces nombrar a Adalberto, arzobispo de Bremen, como nuevo papa, pero este se rehusó enfáticamente a aceptar semejante carga. Entonces Enrique nombró a Suidger, obispo de Bamberg, sajón de nacimiento. El 25 de diciembre de 1046, en medio de las fiestas de la Navidad, Suidger fue consagrado en Roma con el nombre de Clemente II, quien después, en la Basílica de San Pedro, coronó a Enrique como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a su esposa Inés de Aquitania como emperatriz consorte. Además, le dio al emperador el título de patricio romano. Durante algunos meses, Clemente II intentó poner algo de orden en la Iglesia. En enero de 1047 decretó la excomunión de quienes comprasen o vendiesen bienes espirituales. También decretó que quien hubiese recibido las órdenes sagradas de un obispo simoníaco no podía ejercer ninguna función eclesiástica sino después de 40 días de penitencia. En una disputa que había entre los obispos de Rávena, Milán y Aquileia por decidir quién debía caminar a la derecha del Papa en ausencia del emperador, Clemente II juzgó a favor del obispo de Rávena por su antigüedad imperial. Cuando el emperador Enrique decidió regresar a la Germania, quiso primero hacer una correría por la península itálica para supervisar sus dominios y llamó al Papa para que lo acompañara. En el camino, le mandó excomulgar a todos los habitantes de Benevento, quienes no habían querido recibirle, y durante el viaje, Clemente canonizó a Santa Viborada. Clemente duró poco tiempo en la Germania, y de paso visitó personalmente las iglesias de la Umbría, de cuya deplorable situación moral y espiritual se había quejado San Pedro Damián. Junto con el emperador, Clemente trazó un plan de reforma de la Iglesia con el que pretendía purificar las costumbres y después emprendió el camino hacia Roma. Sin embargo, antes de llegar, mientras pasaba unos días en la abadía de San Tomaso de Aposelo, cerca de Pesaro, murió envenenado con mercurio, por orden de Benedicto IX, el 9 de octubre de 1047. Sus restos fueron trasladados a Bamberg, por lo que Clemente II es el único papa que ha sido enterrado en Alemania. El día de la Navidad de 1047, cuando el emperador Enrique celebraba el aniversario de su coronación en Polden de la Sajonia, le llegó la noticia de la muerte de Clemente.
Enrique y sus consejeros, muy contrariados, pensaron entonces en nombrar papa a Alinardo, arzobispo de Lyon, quien al parecer era un excelente candidato, pero este no quiso aceptar el papado por su gran humildad. En Roma, los nobles y el alto clero se habían comprometido a no elegir un nuevo papa sin el consentimiento del emperador, por lo que una delegación de embajadores emprendió el viaje para pedir el dictamen de Enrique. Pero Benedicto IX, cuyo matrimonio se había cancelado definitivamente por una ruptura con su prima Chiara, pensaba ahora en volver a ocupar la silla de San Pedro. Por esta razón había mandado envenenar al Papa Clemente. Benedicto, despechado y con sed de venganza, aprovechó el desorden que había en Roma para poner en marcha sus planes. Se entrevistó con el conde de Mantua, Bonifacio di Canossa, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, y lo convenció de que le prestase ayuda militar para reconquistar Roma, a cambio de algunos privilegios y beneficios. Efectivamente, el 8 de noviembre de 1047, Benedicto IX entró nuevamente triunfante en Roma y celebró un Te Deum para dar las gracias a Dios por su victoria. Aquel sería su último periodo como papa. San Pedro Damián escribió en esa ocasión que Benedicto IX era la serpiente más venenosa de la Iglesia. Durante los 8 meses que siguieron a su entrada triunfal, Benedicto volvió a sus primeras andanzas. Se cuenta que, despechado por la separación con su prima, llegó incluso a cometer asesinatos con sus amigos por pura diversión. Finalmente, el emperador Enrique, irritado por tan terrible situación, nombró a algunos legados militares para que expulsasen personalmente a Benedicto IX de Roma, quien abandonó la ciudad eterna el 16 de julio de 1048. Enrique nombró como nuevo pontífice a Popo de Bressanone, obispo de Britzen, un aliado de la familia Crescenzi. Bressanone fue consagrado en la Basílica Lateranense con el nombre de Dámaso II, pero su papado fue uno de los más breves de la historia, pues murió envenenado tan solo 23 días después de su consagración. Después se supo que fue Benedicto IX quien le mandó envenenar, con la ayuda de un perverso amigo suyo llamado Gregorio Brazzuro. El emperador Enrique amenazó esta vez con hacerle la guerra a Bonifacio di Canossa por haber acolitado y sustentado con sus ejércitos a Benedicto IX en anteriores ocasiones. Por este motivo, Benedicto no tuvo ya más apoyo militar. El Senado y el clero de Roma pidieron al emperador un nuevo candidato para el pontificado, y Enrique nombró esta vez a Bruno, obispo de Tubla, alemán de nacimiento, quien eligió ser llamado León, el 9º de este nombre. Por fin, después de tantos años, la Iglesia pudo tener un papa digno, sabio, prudente y de buenas costumbres. Efectivamente, León el IX fue el primer papa santo después de más de 200 años. Es recordado por su mano firme a la hora de limpiar a la Iglesia de tanta inmundicia. Promovió la reforma de las costumbres y fue un excelente administrador de los bienes pontificios. Entretanto, Teofilacto, quien había sido Benedicto IX, triste y arrepentido de su vida pecaminosa y temeroso de una posible represalia del emperador, buscó refugio al amparo de San Bartolomé de Grottaferrata, discípulo de San Nilo, quien por entonces era abad en el monasterio de San Basilio de Grottaferrata. Bartolomé logró la conversión de Teofilacto. Con paciencia, le persuadió de que renunciase a sus vanas ambiciones y de que se liberase de la esclavitud de la lujuria. Teofilacto entró en el monasterio, en el que permaneció los últimos años de su vida, observando con humildad la regla de San Basilio. Allí vivió como un sencillo monje en condiciones de austeridad y penitencia, buscando reconciliarse con Dios. Murió en santa paz cuando tenía aproximadamente 44 años de edad. Su cuerpo permanece sepultado en Grottaferrata. Se sabe que sus hermanos Gregorio y Ottaviano mandaron celebrar después muchas misas por el descanso eterno de su alma. Durante mucho tiempo existió en Roma la creencia de que el fantasma de Benedicto IX se aparecía por las calles para asustar a la gente.
A pesar de todas las actuaciones indignas en la vida de este papa, en lo que se refiere a su ministerio, su conducta fue irreprochable, pues jamás intentó cambiar la doctrina, lo que demuestra que el aleteo del Espíritu Santo, por tenue que sea, siempre se deja sentir, incluso en medio de las brumas que por momentos han cubierto a la Iglesia. En los documentos magisteriales del Papa Niño, nadie ha podido encontrar una sola palabra que no sea ortodoxa. La biografía de Benedicto IX demuestra una vez más que la interna dignidad del papado es de todo punto independiente de la virtud o falta de virtud de aquel que en cualquier momento lo posee. La Iglesia, para mejor probar la divinidad de su fundación y conservación, experimenta algunas veces la prueba más dura de todas: resistir victoriosamente a la indignidad de sus gobernantes. La llegada de Benedicto IX al pontificado fue un recordatorio del mandato evangélico: «Dejad que los niños vengan a mí», y su muerte apacible nos recuerda que siempre hay posibilidad de perdón en esta vida para aquel que se arrepiente de corazón.